Hoy les contábamos más temprano que íbamos a tener un contacto con nuestro colega y querido amigo Marcelo Aguilar. Él está en San Pablo y nos va a traer las últimas novedades de la campaña político-electoral de Brasil, porque tienen elecciones. Falta que poquito más de un mes. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien por acá? Frío hoy, bastante frío. Pará, cuando vos decís frío, a mí me asusta un poco. ¿Cuánto es frío en Brasil? Bueno, depende de la parte, el lugar del Brasil, por supuesto. No, acá en San Pablo es bastante frío. No comparado con Uruguay, pero unos 14 grados, 13. Ahí va. Es Bien, vientito. bien, 13, 14 grados, ya me imagino que te andan de gamulán en San Pablo. Ah, sí, aprovechan a sacar todas las ropas elegantes. Las ropas de invierno. Bueno, Marcelo, se nos vienen las elecciones. Son el próximo 2 de octubre. Las elecciones en Brasil, la primera vuelta. La campaña está entrando en un calor, yo te diría que con bastante temperatura, ¿no? Sí, ya estamos en... Bueno, la campaña en realidad ya había empezado bastante antes, pero sí, ya estamos en un momento donde la campaña definitivamente está caliente y ya arrancó, digamos. Hemos tenido los últimos debates. Hemos tenido la participación de los dos candidatos en el Jornal Nacional de la Globo, que es el informativo del horario central, 9:30. Entonces digamos que ya tenemos una clara noción de que la campaña empezó y que está ya en su punto final, digamos, porque es la última recta, es el momento en el que salen a pedir los últimos votos y bueno, se espera más o menos, falta poco un mes, entonces ya están con toda la velocidad tratando de ir atrás de los votos que le faltan a ambos candidatos para poder ganar la elección. Anoche hubo debate, pero ¿vos pensás que pueda cambiar algo el panorama de las encuestas hasta el momento? Y recordemos más o menos qué dicen las encuestas hasta este momento. Bueno, yo no creo que sí que pueda cambiar algo. Creo que los debates, salvo grandes errores o salvo que pase algo muy radical, generalmente los debates sirven más para entender un poco el tono de la campaña. Y bueno, en caso de que haya un muy buen desempeño de algún candidato o que haya un muy mal desempeño, puede llegar a tener algún impacto directo después a la hora de los votos. Las encuestas, las tendencias en las encuestas están, digamos, consolidadas. Hay una diferencia más o menos de 8 puntos, Lula encima de Bolsonaro. La última que salió, Datafolia, que es la que generalmente se toma como referencia, contempla la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta, porque tendría 51% de los votos válidos. A mí me parece igual un escenario bastante difícil, pero esa última encuesta la contempla. Ahora esta semana sale otra de Datafolia. Entonces, dentro del margen, las encuestas dicen que Lula ganaría la elección en primera o segunda vuelta. Ayer en el debate fue bastante menos de lo que se esperaba. Se había puesto muchísima expectativa, obvio, porque era histórico que se encontraran en el mismo espacio Bolsonaro y Lula, iban a debatir cara a cara, era la primera vez que esto pasaba. Entonces, claro, se había generado toda una situación alrededor de eso, se esperaba muchísimo este debate. A mí me pareció un debate bastante débil, quizás en relación a esas expectativas que se le habían colocado. Para mí, desde mi punto de vista, la gran vencedora del debate, creo que hay un cierto consenso en relación a eso, la gran vencedora fue Simone Tebet, que es esta tercera candidata, cuarta, digamos, está ahí disputando con Ciro Gómez, que es una política que ya tiene bastante trayectoria. Simone Tebet es del partido MDB, es un partido centro-derecha, pero que tuvo una participación muy destacada. Ella había ganado destaque en la comisión del Parlamento que investigó el COVID, la actuación del gobierno federal en la pandemia. Había ganado bastante destaque y su campaña es más, no quiero decir testimonial, pero que tiene como objetivo quizás próximas elecciones y claramente no esta desde el punto de vista de llegar a una victoria presidencial. Pero creo que ella fue la que se destacó más. En el caso de Lula y Bolsonaro, bueno, Bolsonaro creo que fue el que quizás se equivocó más, atacó a Vera Magalhães, una periodista bastante reconocida en Brasil, un ataque misógino lamentable que tuvo, o sea, perdió el control.
le dijo que era una vergüenza para el periodismo brasileño, le dijo que debería estar enamorada de él, o que se dormía pensando en ella, en él, porque estaba siempre hablando de él, una cosa así, totalmente fuera de tono. Y Lula, bueno, Lula se mostró con una estrategia moderada, digamos. Él estuvo ahí como cuidando un empate, no tuvo ninguna salida, digamos, del protocolo, mantuvo ahí la defensa del legado de su gobierno, pero no fue el Lula que estamos acostumbrados a ver, no fue el Lula que siempre, no se posicionó de la forma en que siempre se ha posicionado en debates, estaba como bastante tranquilo. Me parece que eso también responde un poco a que va primero las encuestas, digamos, no quería entrar en ninguna polémica, ni tener ninguna actitud que le pudiera costar después votos, pero me parece que Lula fue mejor en la entrevista en el Jornal Nacional que en este debate. Pero bueno, Bolsonaro, el saldo positivo es que no se paró y se fue, ¿no? Que ya de ahí sale ganando, porque en realidad esa era una de las preocupaciones de su campaña, inclusive en la Globo, donde se sabía que lo iban a atacar bastante. Entonces, uno de los objetivos de la campaña era que por lo menos terminara el debate, y eso lo consiguió hacer en ambos debates. Entonces ahí tendría su saldo positivo. Pero bueno, no creo que tenga, digamos, tantos impactos a nivel voto. Me parece que es más a nivel de qué va a ser discutido en la campaña. Eso quedó bastante claro. Bolsonaro va a poner el foco en corrupción. Lula no salió muy bien de la respuesta, de la pregunta que le hizo Bolsonaro sobre corrupción. En el Jornal Nacional había sido mucho más preciso a la hora de defenderse de las acusaciones de corrupción. En el debate de ayer estuvo un poco más, me parece a mí que no salió tan bien de esa respuesta. Bolsonaro también en su mensaje final focalizó en los gobiernos de Nicaragua, de Colombia, de Chile, pero Lula va a apostar obviamente al hambre y a la pandemia. Creo que esos van a ser la actitud nefasta del gobierno en la pandemia y la situación económica. Creo que van a ser dos de los, económica y social sobre todo, van a ser dos de los principales focos de la campaña de Lula. Simón Tebet, que vos la ponés como la ganadora, digamos, del debate de ayer, como una de como la que ha salido mejor parada quizás en el debate, también obtuvo la bendición de alguna manera de Bolsonaro cuando él se refirió a ella, también utilizando los mismos términos, que era una vergüenza, ella era una vergüenza para el Senado, el mismo término, vergüenza, que había usado con la periodista Vera Magalhães. Pero yendo a otros puntos de esta campaña, ¿qué papel están jugando las fake news? ¿Qué tan importante papel jugaron en las elecciones pasadas? Bueno, las noticias falsas en Brasil, infelizmente, son una realidad, son parte actualmente del debate político. En 2018 tuvieron su punto alto, ¿no? En 2018 hubo algunas noticias que si uno las escucha, piensa que son algo realmente increíble, muy difícil de creer, muy poco verosímil, pero que tuvieron impacto en la campaña. Tuvieron muchísimo impacto en la campaña. Y en aquel momento se decía que eso respondía obviamente a una ola derechista que estaba, y antipetista sobre todo, y que eso, bueno, que quizás podría después ir bajando. Eso no ocurrió, o sea, las noticias siguen siendo parte de ese debate, y a pesar de que las instituciones tomaron una cierta actitud, eso es real, hay un programa del Tribunal Superior Electoral junto con las redes sociales para tratar de filtrar estos contenidos. Varias veces las propias plataformas han borrado, han obligado a borrar o han sacado de su plataforma ciertos videos. Esto pasó, por ejemplo, con el video en YouTube de la reunión que Bolsonaro promovió con embajadores para hablar mal, básicamente, del sistema electoral brasileño. Una situación bastante curiosa, ¿no? Llamó a los embajadores de diferentes países para hablarles mal de su propio sistema electoral, para levantar sospechas de fraude sin pruebas. Esto trascendió bastante, pero bueno, eso es un ejemplo. Ese video no está más en YouTube, una decisión del Tribunal Superior Electoral lo sacó de la plataforma. Entonces hay ciertas actitudes, pero siguen teniendo un papel determinante. Bueno, un ejemplo de esto fue un caso reciente en el que un diputado comenzó a difundir que si Lula ganaba,
cerraría las iglesias. Y esto, bueno, esto obviamente es muy importante, es determinante en algún sentido, porque justamente es uno de los públicos, sobre todo evangélico, es uno de los públicos donde Bolsonaro tiene más ventaja y Lula está peor. Entonces, este tipo de noticias que empiezan a correr como un rumor dentro de las iglesias y los cultos, obviamente puede llegar a tener una cierta influencia en el proceso electoral, y es una noticia falsa. Primero porque Lula ya fue presidente y no cerró ninguna iglesia, y segundo porque lo ha dicho en reiteradas ocasiones que va a respetar cualquier tipo de culto religioso. Entonces, obviamente es una noticia falsa, pero que comienza a tener un cierto efecto. Entonces el escenario se mantiene, salvo estas actitudes, el escenario se mantiene similar al de 2018, y hay que ponerle muchísima atención a qué impacto pueden llegar a tener o no este tipo de noticias en el proceso electoral. Tocayo, muito obrigado. Vamos a estar en contacto permanente en estos mes y poquito que falta para que se lleven adelante las elecciones, con esa posibilidad que decías vos, que puede ser que Lula gane en primera vuelta, aunque no está asegurado ni mucho menos. Nos vemos en poco tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Entonces era Marcelo Aguilar directamente desde Brasil.